comentarios. Y creo que la palabra de Dios es tan perfecta, las diosidencias, como tú bien lo has dicho, Janet. Vimos que en el capítulo 8, que en el versículo 1, vimos que el séptimo sello trajo un gran silencio. Voy a leerlos, solamente son 4 versículos los que faltan, pero muy gloriosos y muy profundos, y quisiera abarcar un poquito más hasta donde el Señor me permita con el tiempo. Voy a leer el versículo 15. ¿Se acuerdan que el viernes me quedé en el 14? Ahora voy a iniciar del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Creador, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Les decía que al inicio del capítulo 8, vimos que en el séptimo sello hubo un gran silencio, un silencio eterno, aunque era media hora, pero realmente era un silencio muy, muy, muy extendido por todo lo que se venía con las 7 trompetas. Y ahora inicia la séptima trompeta, inicia con grandes voces de júbilo por una resolución inevitable, que no puede haber una proclamación más gloriosa que esta. Definitivamente, cuando nosotros vemos esto es una gran esperanza para todos nosotros, porque solamente de imaginarnos cuando el Señor esté reinando por siempre, total y completamente, no va a haber engaño, no va a haber muerte, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber traición, no va a haber mentira. Yo cada vez que veo los paisajes tan hermosos de la naturaleza, cuando veo que está toda la naturaleza, los paisajes, esos panoramas tan hermosos que te cautivan, solamente lo único que me viene a mente es qué hermoso sería si no hubiera maldad. Porque es hermoso. Ahora imaginemos cómo será en la gloria del Señor. Realmente, si muchas personas creen que todo va a ser blanco en las nubes, todos vestidos de blanco cantando aleluya, no es así, no es así, porque siendo nuestro Dios tan creativo y habernos dado un mundo tan maravilloso, imagínense cómo será su gloria. Nosotros realmente no podemos imaginar esas maravillas que vamos a ver, esos colores, esa perfección, es impresionante. Así que esto vemos que en la séptima trompeta, por eso inicia con grandes voces, con gozo, con una resolución inevitable. Este indica una absoluta certeza sobre el reinado de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Qué antes de la séptima trompeta los reinos no le pertenecían? ¿Alguien me puede contestar esto? No esperen a nadie. La que tenga la respuesta, conteste. Solo quiero una respuesta. Claro Hermana que Gloria. sí. Yo digo que si le pertenecían, Satanás no le hubiera dicho: sube a esta montaña y ves todos los reinos que están aquí, todo te lo daré si postraro me adorares. El hombre le dio esa potestad a Satanás, y por eso estaba hipotecada la creación y nosotros, y este séptimo sello es el último que abre este título de posesión. Estábamos empeñados. Amén.
Así es. Gracias, hermana Gloria. Sí, definitivamente que sí, no del todo, o sea, no, hasta el mundo, nosotros le dimos, desde Adán y Eva, cedimos ese poder al enemigo, por así decirlo. Vamos a ver lo que dice Efesios 2, 2. Perdón, Alexandra, ¿querías decir algo? Mi pregunta era, dice la Madre Gloria, ¿estábamos o estamos? Es lo que quiero saber. Hermana Gloria, le pregunta. Qué buena pregunta. Estamos hablando en la séptima trompeta. Estábamos en la séptima trompeta. Ahorita estamos los que no estamos en Cristo, pero los que estamos en Cristo ya somos posesión suya, ya hemos aceptado. Pero en realidad el mundo en general, pues todavía no vemos sus promesas, todavía no vemos al león con el cabrito y todavía no vemos al niño jugando con la serpiente. Pero insisto, dije empeñados. Eso no quiere decir que no sea de él, pero si ustedes han empeñado una joya, no deja de ser suya, pero han tenido, otro la tiene en posesión y hay que pagar el precio por ella. El Señor ya lo pagó y los que hemos aceptado ya no estamos, ¿sí? Ya no estamos ya no estamos empeñados. Gracias, Alejandra. Sí, gracias a usted también por responder. Sí, definitivamente que el que está gobernando ahora, vamos a leer Efesios 2:2. Mi amado esposo va a estar aquí ayudándome a leer. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Aquí vemos claramente lo que el Señor está diciendo, que estábamos por naturaleza, estábamos en este mundo. Se me fue. Regrésamelo, por favor, Reinita. Que en este mundo, porque el príncipe de la potestad del aire ahora está en los hijos de desobediencia. Entonces aquí nos confirma realmente de que el enemigo es el que tiene realmente los reinos. Y la hermana Gloria la hermana Gloria nos mencionó Mateo 4:8. Y precisamente cuando el diablo en la tentación en el desierto a Jesucristo le ofreció, lo llevó creo que Reinita lo puso otra vez. ¿Y me lo puedes leer, por favor, Elina? Mateo 8:10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Vemos que aquí Jesús no le dijo, no lo negó, ni le dijo que no era así, sino que el Señor sabía que no era su tiempo, de que en este momento Él tenía la razón, el enemigo tenía la razón, y Él lo que quería era estorbar y quitar el plan de Dios a través de poniéndole todas estas tentaciones a Jesús, que recuérdense que Él venía como humano. Ahora, Jesucristo sabía que no era su tiempo en la primera venida,
aunque la gente se equivocó en Jerusalén queriéndolo hacer rey. Ellos creían que el Mesías vendría a librarlos del imperio romano. Esto lo vemos en Mateo 23:37. Vamos a leer lo que Jesús le dijo aquí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El 38 te salteaste. Perdón, el 38. He aquí, después que dice, y no quisiste, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos que aquí el Señor les dice que no lo verán más hasta que he aquí vuestra casa os quedará desierta y no me veráis más hasta que se diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí, precisamente ahí hubo una pausa, hubo una pausa con el trato con Israel y inició la nuestra para nosotros los gentiles, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y ahora estamos viendo esta gran celebración que el Señor que vemos en este momento de la séptima trompeta, vemos esta gran celebración precisamente por eso. Ahora, ahora entonces lo que quisiera que viéramos, que viene otra pregunta. Sí, porque les voy a ser honesta, anoche tuvimos una santa discusión con mi familia, porque me decían, estábamos con mi hijo y mi esposo, y mi hijo decía, no es posible, el Señor siempre ha tenido el control. Y cómo, o sea que no, entonces era algo que a él no le cuadra. Y entonces, y pues estábamos en esta discusión. Entonces, la segunda pregunta sería, entonces, ¿qué pasó exactamente en la cruz? Y ahí vemos qué pasó entonces en la cruz. Y vamos a leer para lo que realmente pasó en la cruz, vamos a leer Hebreos 2, 14, 15. Moniquita, te leo yo en la versión que... Ay, sí, por favor. Me gusta esa versión. Ok, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Ese fue Hebreos 2, 14, 15. ¿Quieres que diga Yo también permítame, es que ya estaba hablando y no me había dado cuenta que estaba que aquí estamos viendo exactamente, así que por cuanto los hijos participaron en la carne y sangre, también participó lo mismo para destrucción, dice, por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte
que esto es el diablo. O sea que él estaba en este momento con el, gobernando, pero Jesucristo, aquí vemos que lo que Jesucristo hizo. Y léeme, por favor, otra vez el mismo 2, pero 8 y 10, Reinita, por favor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Amén. Amén. Aquí vemos claramente que dice que sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él, pero no, dice, pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a él. Y es por eso decía la respuesta también al inicio, era no del todo. Realmente el Señor le permitió, más bien fue el hombre el que permitió que el enemigo tomara esa ventaja. Así que es tan hermoso ver esta parte porque se nos aclara más lo que es la misericordia de Dios, se nos aclara un poquito más el panorama de lo que, de por qué estas grandes voces de gozo y de júbilo en esta séptima trompeta. Reinita, ¿ibas a decir algo? Vi que tenías tu micrófono abierto. Perdón, solo iba a decir que cuando uno empeña una prenda, siempre le dan a uno un valor muy bajo para que uno la vuelva a recuperar, porque es así como vemos que se hacen las transacciones. No da uno el valor exacto de la prenda según le haya costado a uno, sino que uno recibe mucho, mucho menos. Y como el Señor acá, por nosotros, Él pagó más que lo que pienso yo que valemos. Sí, definitivamente que sí. Es su misericordia y su amor brilla más en esto porque vemos el valor que Dios nos ha dado. Aquí vemos también nuestra identidad, que muchas veces sentimos como que no valemos nada, que no somos nadie, que nadie nos ama, pero cuando nos damos cuenta realmente de la magnitud de lo que el Señor hizo por nosotros, porque en nuestra santa discusión que teníamos anoche, decíamos eso, o sea, realmente lo que el Señor hizo fue impresionante, nos trajo esta bendición de la redención. Si nosotros, o sea, si no hubiera venido Jesucristo a rescatarnos, la humanidad hubiéramos muerto, hubiéramos nos hubiéramos perdido eternamente. Lo único que hizo la diferencia fue que Jesucristo vino a pagar el precio por nosotros para que nosotros no sufriéramos la ira, no sufriéramos la justicia y el juicio que el Señor vemos aquí en Apocalipsis que está pasando en este momento. Entonces, es algo incomprensible. La misericordia de Dios es incomprensible porque, como tú bien lo dices, realmente no lo merecíamos. Realmente era el precio demasiado alto para pagar y Él lo dio por amor. Así que
sintámonos contentas, nunca nos sintamos inseguras de que si no nos aman, si nadie nos ama, si me siento sola. No, el Señor nos demostró de una manera extravagante ese gran amor y nos lo sigue mostrando a todos los días, a pesar de los pesares, a pesar de todo. Realmente el Señor está ahí, el Señor es nuestra fortaleza, y como que Él nos dice, cada vez que pasamos situaciones tan adversas, tan dolorosas, donde nuestro corazón se quebranta por, por tantas cosas, tanta maldad realmente que existe en el mundo, eh, y por el enemigo, todo lo malo, toda mentira, todo engaño, todo lo que el enemigo trae, mentiras que pone en nuestra mente, que es una de sus primeras cosas que él dice que es el padre de mentira. La mentira trae tanto daño a la humanidad, porque pone mentira en nuestras mentes. Todo lo que vimos que Jesús, la tentación de Jesús, todo lo que él le dijo era mentira. Realmente el diablo quería engañarlos con una verdad a medias, con una mentira, quería engañarnos, y él es el engañador. Entonces sabemos que él, si nosotros le damos el lugar, él entra y dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y él no es un aruñito que nos va a dar. El enemigo no está jugando con nosotros. Él de verdad quiere destruirnos porque sabe el gran amor que Dios tiene para nosotros, y él sabe quién es Dios. Él sabe el privilegio tan grande que él perdió, tan hermoso y glorioso que él perdió, y él quiere que todos caigan como él cayó, que nadie se salve. Entonces Jesucristo vino a darnos vida. Es igual que ustedes han visto que muchas veces, muchas veces dice, hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Regularmente cuando los muchachos caen en vicios, en cosas malas, realmente ha sido influencia por amigos, porque un amigo cuando hace algo malo, siempre quiere traer a alguien más, siempre invita a alguien más. Si tiene sexo promiscuo, hablando del mensaje de este fin de semana, siempre trata de que otros lo hagan y ridiculizar al que no lo hace, tanto como vicio de alcohol, como vicio de drogas, como sexo. Si hay un amigo que no ha hecho lo que ellos hacen, lo ridiculizan. Entonces vemos, así es el diablo. Eso es el diablo. El diablo quiere arrastrar a todo el mundo a robar la inocencia, a robar la paz. Dice la Biblia que él vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, y a deshacer las obras del diablo. Entonces, nosotros no estamos bajo el gobierno del diablo, nosotros estamos en Cristo. Esa es la gran diferencia, que estamos en Cristo, y muchas veces nosotros no estamos tan conscientes de dónde estamos paradas y de cuál es nuestra misión. Es de hacer ir y predicar el evangelio a toda criatura. Creo que sería imperdonable que nosotros conociéramos, tuviéramos un amigo, tuviéramos amigas, y que no le hayamos dado de esta palabra. Creo que es un pecado muy grande, porque no, porque estamos negándole la vida, la oportunidad de la persona que conozca a Jesucristo, que conozca es como cuando nosotros le hablamos a estas personas, es como tirarle un salvavidas a alguien que está en un mar, que está a punto de morir. Y muchas veces en este momento es tan literal, realmente ver tantas pérdidas. Precisamente yo voy a estar esta semana cuidando a mi nietecito, porque también mis consuegros también tuvieron una pérdida. Entonces, yo no sé, pero se están oyendo tantos ahora mismo, familias enteras que están perdiendo a sus seres queridos. Entonces, ¿por qué callar? Tú no sabes cuándo alguien va a necesitar esa palabra que tú le des
Así que no callemos, demos ese mensaje. El enemigo está ahora mismo metiendo tantas cosas, la depresión, el aislamiento ha hecho tanto daño, así que les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo que no callemos, que hablemos, que no nos quedemos con esta gran verdad. Sería un gran pecado de nuestra parte. No nos corresponde a nosotros su decisión. La decisión se respeta de cada quien. El Señor no nos mandó a convertir a nadie. El Señor nos mandó a predicar. Las personas toman su decisión. Ahorita lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios y que sea la persona que tome su decisión, pero nosotros, nuestra responsabilidad es simplemente compartir la palabra con amor, con gracia, como nosotros, el Señor nos lo que de gracia hemos recibido, dar de gracia. Ahora vamos a ver otro capítulo, voy a tocar el 18, que es impresionante, vamos a leerlo. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y a dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Y el templo, pero antes de leer el 19, me llamó bastante la atención porque dice que y se airaron las naciones. Y cuando vemos que cómo el mundo está airado porque Dios viene a gobernar, el mundo quiere todo menos el reino de Dios. Todo menos el reino de Dios. En Lucas 19:14 lo dice precisamente esta parte. No se los diga que me lo leyeran, pero textualmente dice al final del 14, dice que ellas no querían que Dios reinara sobre ellos. El mundo tolera las religiones, pero rendirse a Dios para ellos es intolerante. Por eso es que ellos no tienen problemas con todas las religiones y inclusive por eso se va a hacer una sola religión en unidad, en que todo está bien, todos nos amemos, cada quien a nuestra manera, busquemos a Dios como mejor nos parezca. De todas maneras, todos los caminos van a Dios. Eso es una gran mentira. No todas las religiones van a Dios como mucha gente lo dice, y es una mentira del enemigo, porque no todas las religiones van a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, nada por nuestra salvación para llegar al Señor. No, si nosotros le añadimos algo al sacrificio de la cruz, le quitamos todo. No podemos hacer nada nosotros. Todo lo hizo Jesucristo. Y por su gracia y por su misericordia, Él dijo, consumado es. Pero el hombre es impotente, la ira del hombre es impotente, pero vemos que la ira de Dios es omnipotente. La ira del hombre es malvada, pero la ira de Dios es santa. Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia de que solo hay un camino, solo hay una verdad, no hay muchas verdades. No es como ahora se dice, esa es tu verdad, mi verdad es esta. No, la Biblia lo dice tan claro y tenemos que nosotras estar también claras con esto. Y por eso es bueno, aquí son comentarios los que hacemos, y si tenemos alguna duda, alguna pregunta, pues con toda libertad. No hay pregunta tonta, nunca hay una pregunta tonta, todas son importantes. Así que si tienes alguna pregunta, alguna duda o un comentario, sé que va a ser de bendición para otras, porque a veces uno pregunta y se responde las respuestas de muchas personas que tenían esa misma pregunta. Reinita, ¿vas a decir algo? Sí, yo cuando estudiaba este capítulo me llamó mucho la atención que las fiestas van muy de la mano de muchas cosas que acontecen, y en particular
cuando acá habla en este versículo de los 2 testigos y del tiempo de la trompeta séptima. Y estaba viendo yo que cuando que había un protocolo para establecer el nuevo mes. Los judíos llevan un calendario lunar, se rigen sobre un calendario lunar y tiene que ver con cada luna que va saliendo. Entonces, esta forma, en la fiesta de las trompetas, se ve hacia el séptimo mes en el calendario y es una fiesta que no se sabe cuándo va a caer porque depende, no se sabe ni el día ni la hora en que va a ser porque esto depende de cuándo sale esta luna. Y hay dos testigos que ven hacia el cielo y cuando la primer luna creciente o luna nueva que se diría acá en Occidente sale, dos testigos eran los que le comunicaban al guardia, el guardia le hacía saber al sumo sacerdote. Y entonces se gritaban, subid acá, a los dos testigos. Y entonces se verificaba y se hacía tocar la trompeta. Y entonces se ponía una señal de fuego en el monte Sinaí o en varios lugares para que todos supieran de que en ese momento empezaba un nuevo mes. Y a mí se me hizo muy parecido todo esto, es como un ensayo para lo que Una sombra, es como dice la misma la palabra. Es exactamente lo mismo, porque acá anteriormente que veíamos cómo el Señor llama después de los 3 días y medio que pasan ellos ya muertos, los testigos acá de Apocalipsis, Él los llama y habla así como se hacían llamar a los testigos cuando ellos miraban la luna nueva. Se me hace todo esto que es muy importante de conocer. Wow, interesantísimo, interesante todo lo que pasó este fin de semana. Las que tuvieron el privilegio de estar ahí, yo tuve el privilegio de así por ratitos porque realmente no estuve con casa llena, pero viendo en vivo lo que estaban pasando allá en Washington, eso fue tan hermoso. Pasaron varias cosas, ¿verdad, Reinita? Bueno, ustedes las que estuvieron ahí, pasaron tantas cosas, también fueron los 400 años también que llegaron, no sé si fue tú que me mencionaste, Alexandra, que vinieron los emigrantes aquí a Estados Unidos. No sé, pero pasaron bastantes cosas este fin de semana, así que todo dice la Biblia que el Antiguo Testamento, todo es una sombra de lo que iba a venir. Entonces hoy como que más que nunca vemos tantas cosas en la palabra de Dios, porque casualmente, imagínense, nosotros estamos tocando esta trompeta. O sea, casualmente nosotros estamos hablando de la séptima trompeta y como tú lo dices, las fiestas y todo tiene un protocolo, cosas que yo no sabía honestamente y no sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que está escrito fue realmente maravilloso para nosotros. Es una sombra del tiempo que se profetizó muchos años antes que pasara. El Señor nos está confirmando que aquí nos está enseñando el futuro muy cercano, no muy lejano que nos espera.
Entonces voy a terminar con el último versículo y ya ustedes pueden comentar. Dice el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Grande granizo. Así que vemos que también esta es una recordación del monte Sinaí. Y qué hermoso que en la apertura del templo y la revelación del arca del pacto muestra la presencia del Señor, porque el arca del pacto simboliza la plenitud de Dios y al otorgar su gracia al pueblo y su venganza a los enemigos de su pueblo. Así que todo lo que nosotros hemos pasado, toda injusticia que hemos recibido, todo lo que que el enemigo ha querido robarnos, aquí vemos que la venganza del Señor es fiel y aquí vemos que el Señor en ese momento muestra toda su gloria. Eso es indecible realmente, eso será algo tan glorioso. Sandrita, No, solamente para decir pues que Yom Kippur, que es la fiesta judía precisamente del día de, ay, ¿cómo se dice en español? O sea, básicamente es lo que se celebra en Yom Kippur, es cuando el templo se abre, no te oímos muy bien. No se te oye bien. cuando se, no sé, me viene mejor. Aló, Sí, no se te oía bien. ¿mejor o no? Sí, ahora te oyes mejor. Aquí que básicamente este fin de semana fue la fiesta de Yom Kippur, la fiesta judía de Yom Kippur, que es básicamente esto que estás leyendo aquí, que es cuando el sumo sacerdote entraba a unirse Lugar santísimo. estoy con el español mezclado, o sea, entraba al lugar altísimo, al lugar Santísimo. santísimo. Uh-huh. Es esta fiesta, el único. Wow. Entraba eso y donde se abría realmente pues el templo que estás leyendo y que el actor el arca del pacto era cuando él entraba allá y eso se celebró este fin de semana también. Wow. Muchachos, tenemos que estar pendientes porque de un momento a otro el Señor nos va a venir a recoger. Eh, es- eh, Sabemos que no hay señales para el arrebatamiento, pero las señales de su segunda venida ya se huelen. Y como decía alguien, ya se oye el resonar de los caballos. Tenemos que estar preparadas y a la expectativa de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca. No sé si ustedes lo sienten, no sabemos la hora ni el día, pero sí todo esto nos está diciendo algo. Alexandra. Sí, para agregar un poquito a lo que Sandra está diciendo, este Yom Kippur es el día del perdón también. Es para pedir perdón a todos los que uno ha ofendido o a los que ha herido. Es un tiempo de perdón. Wow. Eso es también. Gracias, Alexandra. Wow. Va a pasar como una notica que puso Verónica en el chat, muy interesante, se los voy a poner ahorita, que es como Gracias. de perdón. Sí, señor. Gracias. Glenita. Sí, fiesta de expiación. Ah, no, yo lo que quería también decir que en contraste con todo esto sucedido la semana pasada y da tristeza y preocupación en cierta manera, había, había un grupo de personas, de esos protestantes que se levantan y estaban maldiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y diciendo una sarta de barbaridades en contra de nuestro Señor Jesucristo.
y digo que preocupa porque, porque pues ya saben las cosas que pasan cuando alguien toma el nombre del Señor en vano. Que Dios se apiade de este país y que ¿Y dónde fue eso, Glenita? ah, ¿Fue creo que público? sí, en estas ciudades donde han habido, que se han levantado los riders, los riders y los que se ponen a quemar, han quemado hasta Las Biblias. protestas. Sí, es eso, sí. Y pues da tristeza y da, bueno, da un poco como de, wow, ¿qué Temor. estás haciendo? Lo que estás haciendo puede provocar la ira de Dios. Acuérdense que es uno de los mandamientos, no tomar el nombre de nuestro Señor en vano. Y ellos estaban diciendo una sarta de groserías que, wow, ni sé, no sé cómo explicarlo, pero da tristeza, dan ganas de llorar, porque dice uno, wow, esta gente está ciega, ¿qué les pasa? Y Sí. con todas las cosas que están pasando, como me decía a mí el otro día una señora, tanta cosa que está pasando es para ponerse a uno a meditar y a decir, algo grande viene. Entonces, como que no les basta con ver todo lo que pasa y siguen haciendo cosas que dan tristeza. Uy, ya Sí, se nos fue el tiempo, sí, sorry. sí, no, está bien, gracias, Glenita. Sí, definitivamente que aquí vemos que aún en estos tiempos hay gente rebelde que se airaron contra el Señor. Es algo terrible. Hermana Gloria. Sí, aquí estaba yo viendo y es un poquito la contestación a la discusión santa que tuvieron ayer, que sí, efectivamente, ese todavía no es el rey, el Señor no ha recogido su prenda amada, pero está detrás de todo en control. Si estamos viendo lo que está pasando, a lo que dijo Reinita, ahorita me maravilló cómo él, como una sombra, como dices tú, en cada fiesta judía les está hablando desde antes exactamente de lo que va a pasar. Está en control, está en control. Una cosa es que esté en control y otra cosa es que ya haya recogido su prenda, pero vámonos que esté en control. Y yo quería, todo esto ha movido algo en mi espíritu el día de hoy, porque ya están hablando en el cielo. Esto que estamos viendo es en el cielo, están cantando en el cielo. Gloria a Dios, porque ya ha sido el reino de Dios, pero ya ha sido, todavía vamos, ya en el capítulo 12 vamos a ver que ya el Señor baja. No, todavía hay consecuencias, porque al tocar la séptima trompeta y abrir el último sello, vienen las consecuencias por el pago de todo lo que ha pasado y el juicio de todo lo que ha pasado. Pero ya estamos seguras, ya podemos en fe decir, sí, el reino de Dios está aquí. Y algo mueve en mi corazón para ponerlo en las pérdidas que han tenido mis lindas hermanas y que nos están escuchando desde Colombia. Sí, ahorita parece que aunque estamos sonando la trompeta de decir, están seguros en el Señor, no lo vemos, pasa un tiempo, pero el Señor está en control. Y sí, todo está pagado, ellos están bien y en el cielo hay gozo. Aquí vamos a ver en los siguientes capítulos todavía lo que hay. Y cuando está diciendo ahí se abrió el templo, ya se abrió el templo, ya se vio la gloria de Dios en el arca, pero en la tierra, Juan ve lo que está pasando en el cielo y los que están en la tierra solamente están viendo el granizo, los truenos y los terremotos. Sí, ahorita no vemos todavía la gloria de Dios. En el cielo hubo gozo. En el cielo hubo gozo, porque está cumplido en aquel que todo lo controla. Todo esto que ha pasado de tristezas entre la familia de nuestras hermanitas, el Señor tiene control. Y aunque aquí no lo vemos y vemos granizo y terremoto,
En el cielo hay gozo y la gloria de Dios ha sido vista. Amén, amén. Así es. Qué hermosa esperanza. Y alguien decía que así como hablando de la política, dice que cuando la noche antes en las elecciones hay gran gozo, hay gozo y alegría, aunque falte tiempo para que la candidatura sea instalado en el cargo, el gozo se anticipa por un resultado ya certero. Entonces, el Señor vemos que aquí, como usted bien lo dijo, que mejor dicho, imposible, de que hay gozo en el cielo. ¿Qué es lo que se está oyendo? Ya se está celebrando ese triunfo de Jesucristo que es inevitable, definitivamente, y esa es nuestra esperanza, como les decía al inicio, ellos ya están allá con el Señor y ahora por nosotros tenemos que estamos aquí y creo que como lo que también Glenita decía, tenemos que estar preparados para eso porque definitivamente que va a haber, eso es parte de la persecución de nosotros como cristianos, que los que están, el enemigo, los que están en ese sistema del enemigo, que el enemigo va a querer quitar todo lo que se llame Dios. Y no estamos en la gran tribulación, no estamos en la tribulación, pero sí va a ser probada nuestra fe, sí estamos viendo los principios de dolores como hemos mencionado, donde mucha gente está queriendo quitar todo lo que se llame Dios, todos los principios y valores de la palabra de Dios han venido siendo quitados y puestos todas las cosas malas como el aborto, como leyes que van en contra de la palabra de Dios y hay de aquel que se se atreva a decir algo en contra de una de esas cosas que no están correctas porque se te caen todos encima. Entonces tenemos que estar firmes en nuestra fe, fortalecernos. Nuestra fe no tiene que estar pegada con chicle, como dicen en mi país, de solamente voy a pegar esto con chicle. No, tenemos que tener nuestras convicciones, nuestros valores y principios de la palabra de Dios bien fundados, que estemos dispuestas aún a dar nuestra vida por Él porque es parte de lo que ya hemos oído y sabemos que el Señor está con nosotros y que tenemos que estar firmes en nuestra fe, velando y orando, dice la palabra, estar conectadas más que nunca con el Señor, más que cualquier otra cosa con el Señor, para que nuestros oídos estén atentos. Acuérdense que vamos a escuchar esa trompeta que el Señor va a tocar para recibirnos y encontrarnos con Él en las nubes.